Bienvenidos a esta videoclase. En esta oportunidad estaremos tocando el tema de la matriz en forma canónica. Aquí está la definición. Dice que si P es la matriz de probabilidades de transición, entonces la matriz en forma canónica se obtiene reescribiendo la matriz original P de tal forma que los estados que son recurrentes van a ir al inicio de la lista. Y los que son absorbentes, como los recurrentes pueden ser de dos tipos: absorbentes y recurrentes, positivos y nulos. Pero pensemos que vamos a mantener en este tipo de casos solamente recurrentes y recurrentes positivos y los absorbentes. Ahí vamos a parar, porque los nulos se dan cuando el espacio de estados es infinito numerable. Vamos a tocar ese tema más adelantito, pero ahorita vamos a pensar en que solamente tenemos absorbentes y recurrentes positivos. Además, después de ello vienen los transitorios, o sea que en el orden van primero los recurrentes que son absorbentes, luego los recurrentes positivos y luego los transitorios. En ese orden los vamos a ir ubicando. En esta imagen pues es solo una imagen de portada de entrada. Vamos a tratar de encontrar la lógica de esta imagen posteriormente. Solo que al principio le llamamos P y ahora se va a llamar P entre paréntesis can de canónica, lo que significa pues que tiene un nombre parecido, digamos, solo que con esas abreviaturas de can de su índice de la P, yo ya estoy identificando la matriz que está escrita en forma canónica. Entonces, veamos un ejemplo para que tengamos claro cómo es esto. Aquí tenemos a dos personas que están jugando un juego. En la imagen hay más personas, pero vamos a pensar que hay solo dos personas que están jugando. Entonces les vamos a denominar a las personas, a una le vamos a llamar A y a la otra le vamos a llamar B. Entonces vamos a estar observando el capital del jugador A. Dice de que las dos personas comienzan con un capital inicial de $3. Claro, después de un juego, uno gana y otro pierde. El que pierde le da $1 al que gana y así van cambiando su capital después de cada juego. Entonces, la probabilidad de que el que yo estoy observando gane no es 0.5 como sería en un caso, digamos, tradicional, sino que ahora es diferente. La probabilidad de que el que observo, que es A, gane es 0.6 y de que pierda es 0.4. Eso significa que ahí gana B. Bueno, ahí estamos con esos detalles. Antes se nos pedían los 5 aspectos que aparecen en ese listado, pero hoy le hemos agregado uno más, el sexto, que es que debemos escribir la matriz en su forma canónica. Como pueden ver, los problemas son similares a los que hemos estado tratando anteriormente, pero le vamos agregando una complejidad y le vamos a seguir agregando complejidades a los problemas, aunque sean siempre los mismos casos, pero van a ir obteniéndose diferentes problemas a medida que vamos avanzando en el contenido del curso. Entonces, ¿qué necesito hacer? Bueno, pasemos entonces a ver la solución. En la solución tengo yo que la variable que se observa periódicamente es, yo ya lo había mencionado, es el capital del jugador A después de cada juego. Ahí estoy con eso bien claro. Yo debo tener toda la seguridad de que la variable que estoy observando es la que necesito que sea la que deseo encontrar respuestas. Entonces es el capital del jugador A. ¿Cuánto tiene después de cada juego? Es después de cada juego, no antes. Entonces eso también es importante, la forma de observar cada cuánto. Aquí se observa no es en tiempo, sino que es después de cada juego. El experimento aleatorio, ese es un concepto que a veces no lo mencionamos, pero que realmente si yo ya definí la variable que estoy observando periódicamente, entonces solo le agrego la palabra observar. Puede ser observar, puede ser contar, puede ser medir en algunos casos, dependiendo del problema, pero en este caso basta con decir observar el capital del jugador A después de cada juego. Ese sería el experimento aleatorio. Si yo pongo ese experimento aleatorio, como digamos el caso, y yo digo, el experimento aleatorio es observar el capital del jugador A después de cada juego. Entonces, yo ya estoy bien definido de qué es lo que estoy haciendo, cuál es la variable y cada cuánto estoy haciendo las observaciones. De ahí se define el espacio de estados que toma los valores desde 0, que no le quede nada, hasta 6, que gane todo.
En los juegos se puede siempre estar ganando y perdiendo y mantenerse de 3-4, de 4-3 y así, pero llega un momento que no le queda nada o llega un momento que gana todo. Y el espacio parametral es cada cuánto se hacen las observaciones. Las observaciones se hacen después de cada juego. La primera observación entonces ocurre después del primer juego, después del segundo juego, después del tercer juego. Eso lo podemos ir asociando con los números 1, 2, 3, que sería como decir el 1 después del primer juego, el 2 después del segundo juego, el 3 y así sucesivamente. Entonces el espacio parametral son esos valores. Y luego la matriz de probabilidades de transición. Si tomamos en consideración este diagramita que tenemos aquí, donde podemos ver cuáles son las posibilidades que tiene A de cambiar su capital, si gana o si pierde. Si gana, entonces con esa probabilidad de 0.6, entonces cambia su capital a 1 más. Y si pierde, entonces lo disminuye en 1. Con eso pues ya tenemos claro qué es lo que puede pasar. Entonces ya tenemos ahí la matriz de probabilidades de transición. Hemos ubicado en el costado izquierdo los valores de los estados y en las cabeceras de las columnas los mismos valores de los estados. Entonces, comenzamos con 0, 1, 2 hasta 6 y en las cabeceras de las columnas están de 0, 1, 2 hasta 6 igualmente. Eso siempre va a ser así. Entonces no tenemos por qué dudar de que la matriz P siempre va a ser una matriz cuadrada. Si en el transcurso de un análisis yo descubro que he dejado por fuera un estado, entonces me voy a dar cuenta porque voy a tener más filas que columnas o al revés, más columnas que filas. Eso significa que debo de reestructurar mi problema y debo de repasar a ver si ya he obtenido correctamente todos los estados, o sea, todos los valores posibles de la variable. En este caso, pues ya tenemos que si yo quedé con 0, ya entendemos que la matriz explica eso en un paso, lo que significa que cuando yo estoy en el lado de las filas con los valores de los estados, estaría diciendo el estado del proceso en el periodo anterior. Y cuando vengo a los valores de columna, sería el estado del proceso en el siguiente periodo. Entonces, como si me ubico primero en 0, entonces 0 significa el estado del proceso en el periodo anterior fue 0. Entonces, si fue 0, ya no tenía nada. Me voy a quedar sin nada al final del siguiente juego, porque los juegos siempre se dan aunque yo ya no pueda jugar. Entonces, sigo con 0. Y eso lo voy a tener con probabilidad 1. Siempre va a ser cierto que me voy a quedar en 0 porque ya no tengo. Lo mismo pasa con 6. Con 6 es igual. Cuando llego a 6, en el siguiente, como ya no puedo seguir jugando con el otro porque ya no tiene, siempre me quedo con 6, siempre me quedo con 6, siempre me quedo con 6. Entonces la probabilidad es 1. Y para los demás casos, los intermedios, si por ejemplo, pongamos el caso de que estaba inicialmente en 3, veamos la fila del 3, ¿qué puede pasar? O gana o pierde. Entonces, después del juego no voy a estar otra vez en 3, sino que voy a estar o en 4 si gano, o en 3 o en 2 si pierdo. Entonces, si voy a estar en 4, lo hago con probabilidad 0.6 de ganar. Y si voy a estar en 2, lo voy a hacer con probabilidad 0.4 de perder. Y así es para los demás estados. El 2, el 1 y para arriba también, el 4, el 5. Las mismas probabilidades de ganar siempre son 0.6 y de perder siempre son 0.4. De quedarme en el mismo estado no se puede. Entonces ahí está, esa es la matriz. Cuando yo analizo esta matriz, yo debo de saber identificar los estados de los procesos. Entonces yo puedo hacer un chivolograma o puedo sencillamente identificarlo a partir de la matriz que, por ejemplo, donde está ese 1 en el estado 0, significa que es un estado absorbente, porque no se sale de ahí, está en 0 y ya no se sale de ahí. Entonces queda como un estado absorbente, lo mismo igual que el 6, sería un estado absorbente. Siempre yo voy a tener que hacer este estudio, ver cuáles son los estados absorbentes, cuáles son los estados recurrentes, cuáles son los estados transitorios. Cuando yo hago esto, entonces yo estoy tratando de identificarlos para poder ubicarlos correctamente en la matriz. Aquí abajo ya se ha ubicado correctamente y al
al reestructurar la matriz, no cambio probabilidades, solo cambio ubicación de las filas. Por ejemplo, ¿dónde estaba el 0? Bueno, estaba ahí. Era el primero, no cambié nada. Pero el 6 era el último. Como es absorbente, lo voy a poner después del 0. Porque primero van los absorbentes. En este orden que está identificado acá, primero van los absorbentes y hay dos. El 0 es uno y el 6 es otro. No son los dos, el 0 y el 6, como una sola cosa, absorbentes, y lo voy a identificar como dentro de una llave, el 0,6, eso no está bien. Debo de poner dentro de una llave solo el 0, abro llave, 0, cierro llave, y en otro par de llaves el 6 aparte, porque son diferentes. Entonces ahí tengo yo que tener ese cuidado al momento de escribir. Y entonces están los dos, 0, 6. El resto yo los puedo ubicar en el orden que yo desee, pero el orden que yo defina, por ejemplo, en los encabezados de fila, ese debe ser el mismo orden que yo establezca para los encabezados de las columnas. Si yo pongo 1, 2, 3, 4, 5, entonces los encabezados de columna tienen que ser 1, 2, 3, 4, 5. Si pongo otro orden, el otro orden también tiene que ir en los encabezados de las columnas. Eso es para tener siempre el mismo, digamos, criterio en esto. Ya los ubicamos y observemos que hay unas especies de rayitas ahí y dividiendo los subconjuntos donde están identificados los estados. Esas rayitas me identifican submatrices. Hay una rayita que baja entre el 0 y el 6 y hay una rayita que baja entre el 6 y el 1. Entonces ahí estoy apartando el estado absorbente 0 porque también hay una rayita en fila debajo del 0 y hay una rayita en fila debajo del 6. Y usted puede ver que está el 1 solito, 0, 0, y está el 1 solito, 6, 6. A la izquierda siempre, digamos, en el caso del 6, a la izquierda siempre va a ser 0 y a la derecha de los dos siempre va a ser 0, porque el 1 ya está consumido en el estado que estamos considerando absorbente. Entonces lo demás es 0, siempre va a ser así. Y debajo de ellos, entonces se me forman unas especies de submatrices que las vamos a nombrar posteriormente con nombres de matrices. Le vamos a llamar R a toda la submatriz que queda debajo de los absorbentes o de todos los recurrentes, porque a veces hay absorbentes y recurrentes. Entonces debajo de ellos, así como ha quedado aquí, debajo del 6 ha quedado el 1, 2, ese pedacito debajo, donde están debajo de los dos absorbentes, esas dos columnitas, eso sería R. Y lo que queda al final es esa parte que está indicada acá como la parte de un orden que sería 5 por 5, aquí debajo, desde el 1 hasta el 5. Esa se va a llamar Q, pero lo vamos digamos, a desarrollar con mayor detalle en otra videoclase, pero ya se los estoy adelantando. Entonces aquí ya me queda escrita mi matriz en forma canónica, que era lo que me estaban pidiendo. Veamos otro caso. Este es un ejemplo un poquito distinto. Vamos a tratar de explicarlo. Dice así: un almacén ofrece productos a los clientes al crédito y siempre y cuando los clientes estén al día o estén pagando sus cuentas, aunque tengan algunos meses de atraso, todavía se puede aplicar. Siempre, digamos, va a haber un control entonces de esas cuentas. Eventualmente el almacén clasifica algunas de las cuentas como clientes clase D, lo que significa que es un mal cliente. Y quien se atrasa más de 2 meses en sus pagos es clasificado como clase D. Y dice además, si a la cuenta se le va a permitir realizarle cargos siempre y cuando haya, digamos, una clasificación aceptable, que puede ser A o B o incluso C, pero no D. Ahora, ¿qué pasa con el D? La clase D dice, si un cliente se clasifica con su cuenta como clase D, entonces esa se puede clasificar como una deuda incobrable o como pagada totalmente esa cuenta. ¿Qué significa? Que se le manda al cliente, digamos, mire, usted se atrasó mucho y entonces tiene que pagar todo de una sola vez, así funciona este almacén. O
Si el cliente no paga, entonces se manda a un proceso diferente para la recuperación de la mora. Entonces eso sería como se clasifica cuando se hace D. Realmente no es que se haga D, sino que se divide en dos, o pagada totalmente o una clasificación de cuenta incobrable cuando se hace D. Entonces realmente el D no existe, porque el D, la clase D, o se hace PT o se hace cuenta o deuda incobrable, DI. Entonces, ahí me dice que debo suponer, por la experiencia, ¿verdad?, que hay del que administra esto, que las transiciones se ilustran en ese diagrama y que todas las transiciones son igualmente posibles. Ya es una suposición que me está dando para tomar en cuenta a realizar o poder encontrar las probabilidades de cambio de un estado a otro. Y me define que XN es el estado de la cuenta al final del enésimo mes. O sea que ya me está diciendo la variable que voy a estar observando periódicamente. Y cada cuánto es el periodo de observación. Entonces, construya un proceso estocástico para XN, me lo está diciendo, y describa sus elementos y clasifique los estados y además escriba su matriz en forma canónica. Entonces, quizá para comenzar, allá hemos puesto una indicación que las flechas sean igualmente posibles, quiere decir que son igualmente probables. Si son igualmente probables, su probabilidad es la misma. Entonces, para poder identificar las probabilidades, yo lo único que tengo que hacer es ubicarme en un estado y ver cuántas flechas salen de ese estado. Y como son igualmente probables, el 1 lo voy a dividir entre todas las flechas. Por ejemplo, si solo salen 2 flechas, entonces sería 1 entre 2. Si salen 3 flechas, sería 1 entre 3. Si salen 4 flechas, 1 entre 4 y así. ¿Qué más? Bueno, eso es para ponerle probabilidades a las flechas. Luego hay que clasificar los estados. Yo puedo ver ahí en esa imagen que PT, a él pueden llegar flechitas, pero si yo observo, de PT no sale ninguna. La única que sale regresa a sí mismo, lo que me lo hace absorbente. Lo mismo pasa con DI. A DI llegan una flecha, pero luego ya no sale nada. La única que sale regresa a él mismo. Y por eso se dice que son absorbentes PT y absorbente DI separados. PT es un absorbente, DI es un absorbente. ¿Qué más? Bueno, los demás son una clase porque se comunican entre sí. Puedo ver flechitas ir y venir entre los estados A, B y C. Si un cliente va al día, puede seguir al día o atrasarse un mes. No puede atrasarse 2 meses, ¿verdad? De una sola vez, solo puede atrasarse un mes, solo puede pasar a B. Si está en B, puede seguir en B, pasarse a ponerse al día o atrasarse otro mes. Ya sería, digamos, 2 meses de atraso. Entonces en C ya se convierte o en PT o en DI, que ya sabíamos, o regresa a cualquiera de las otras posibilidades. Puede abonar más de un mes y ponerse al día, digamos, y seguir después al día. ¿Cómo se hace la matriz? Bueno, aquí está la matriz de probabilidades de transición escrita ya en su forma canónica, porque como yo ya había identificado que DI es absorbente, lo pongo primero, y PT también es absorbente, lo pongo después. Como lo puse primero DI, en las columnas va primero DI y después PT. Luego he ubicado ABC como los transitorios y arriba ABC como los transitorios. Y las probabilidades, al observar el gráfico, usted puede verificar que estas son las probabilidades de transición entre los estados. Cuando está en A, por ejemplo, puede seguir en A, puede pasarse a B o puede, ¿qué? Había que verificar si de A que puede pasar a B, puede pasar a PT o quedarse en A. Hay un error en esa matriz. Como ya habíamos identificado que DI era absorbente, lo ubicamos primero en la posición de las, vamos a identificar las filas primero, lo he puesto primero en DI. Luego viene PT, que es el otro absorbente, y luego vienen los transitorios A, B y C. Y arriba, en los encabezados de columna, está el mismo orden que tengo ahí.
DI primero, PT y A, B y C. Estamos correctos con eso. Y luego, pues, como ya sabe que el DI es absorbente, entonces de DI a DI está el 1 y lo demás es 0. Como el PT es absorbente, de PT a PT es 1 y lo demás es 0, tanto a la izquierda como a la derecha. Y luego en A, si nosotros recordamos, está el caso de que podemos ir a B, atrasarnos un mes más, podemos seguir al día o podemos pagar totalmente la cuenta. Entonces, por eso las transiciones de A solo pueden ir a PT, a quedarse en A o ir a B y todas valen 1/3. Y asimismo están las de B y las de C. Ahí usted puede verificar que está haciéndose lo mismo. Y con eso pues tenemos la matriz. Vamos a hacer un pequeño cambio para el primer ejemplo que mostramos y vamos a pensar ahora que se está, digamos, jugando, el jugador está ahora contra digamos, puede ser un casino o puede ser alguien que tenga infinitos recursos, ¿verdad? Y que puede estar jugando, perdiendo, digamos, y no parar porque tiene para seguir jugando indefinidamente. Entonces, la conclusión en ese caso sería de que el estado 0 siempre sería el absorbente. 1, nada más, ya no, el 6 ya no, porque si llega a 6 puede seguir jugando, ganando, y entonces ya el espacio de estado sería como el que se muestra ahí. 0, 1, 2, 3 y así, 7 puntos suspensivos. Y la matriz quedaría así, como con puntos suspensivos también, porque no se tendría, digamos, un final, no se sabría dónde parar. Entonces, solo el 1 sería absorbente y de ahí todos los demás se van en ese orden indicando perdiendo con punto 4, ganando con punto 6. Si estaba en 1 puede pasar a 0 o a 2. Si estaba en 2 puede pasar a 1 o a 3 y así sucesivamente. Esa sería porque el espacio de estados ahora es infinito numerable y ya estaríamos, digamos, considerando un caso donde se tienen estados recurrentes nulos. Ya no son solo positivos, sino que nulos. Bien, para finalizar, pues nada más compartirles unas palabras del señor Mahatma Gandhi, donde dice que realmente soy un soñador práctico. Mis sueños no son bagatelas en el aire. Lo que yo quiero es convertir mis sueños en realidad. Muy interesante este pensamiento viniendo de alguien como él, una persona muy humilde, muy sencilla, pero nos da una gran lección. Si tú persigues tu sueño y de verdad lo anhelas y lo deseas, se van a convertir en realidad. Trabaja por ello. Que tengas un feliz día.